que está bancando la proyección internacional de la economía china. Problema que, entre paréntesis, tenemos que estar muy atentos porque esta competencia de las manufacturas chinas, del financiamiento chino, nos puede crear problemas a nuestro propio proceso de transformación. Pero esto es muy interesante, es decir, el potencial financiero chino es un poder de la política china y no de los mercados como pasa en los viejos países occidentales, digamos. China, sin embargo, hay que reconocerlo, no responde al modelo tradicional de la democracia occidental. Ah, no, desde luego. Es una rara mezcla de estalinismo con apertura económica, ¿no? Lo cual le permite disciplinar la economía o el mercado laboral, por ejemplo. Son sociedades distintas. El caso de Corea, yo creo que el caso más extraordinario de estos países emergentes es Corea, porque han logrado un grado de modernización fantástico. Realmente se han convertido en una sociedad de un gran dinamismo científico, tecnológico, educación y demás, ¿no? Son sociedades de otra cultura, mucho más homogéneas, porque recordábamos que en el proceso de formación de las poblaciones latinoamericanas, incluyendo la nuestra, nosotros somos consecuencia de la conquista, del sometimiento de los pueblos originarios, de la esclavitud. Esto no se da en estos países asiáticos. En los países asiáticos, el rico es muy parecido al pobre. En América Latina, la diferencia de nivel de vida tiene color. Es decir, no tiene el mismo color lo que están en la platea que lo que están en el gallinero. Y entonces hay un proceso, digamos, en nuestras sociedades originario de fractura que no se da en las sociedades asiáticas. Sí, lo cual permite, para terminar, un grado de disciplina social y de organización social mucho más fuerte que en nuestro caso. Volvemos al concepto de densidad social, o sea, así es. De densidad nacional. Densidad nacional, sí. Densidad nacional. Claro. Ha habido un mito que ha sido el de que los pueblos anglosajones estaban mucho mejor predispuestos al éxito, al trabajo, a la industrialización, por lo tanto a la hegemonía, que los pueblos latinos. Sí. Hoy no corremos el peligro de de trasladar ese mito a los pueblos asiáticos. Sí, claro. No, fue interesante porque ahí está el famoso libro de Max Weber sobre las bases religiosas, digamos, del capitalismo, de origen protestante. Sí, que la cultura luterana tiene, exacto, el protestantismo permite el enriquecimiento, la religión católica veía el dinero como relacionado con el pecado. Claro, la idea de que los valores del protestantismo eran los necesarios para el desarrollo capitalista. Es decir, la idea de que ganando dinero uno iba al paraíso. Es decir, toda una serie de valores. Sí. Bueno, un castellano no trabajaba ni... Claro. Pero también hay un dicho de campo que dice, más raro que inglés con pala. O sea que tampoco es la cultura británica. Claro. La pala, lo que pasa es que, bueno, sí, la pala no, pero la máquina sí, claro. E incluso no escatimaron en el siglo XIX a poner niños de Gales a trabajar en las minas de carbón. No, seguro. O sea que el capitalismo tampoco ha tenido una moral muy... No, claro, pero estaba esa idea, vuelvo a insistir, que digamos, en el análisis de la época, del siglo XVII, XVIII, XIX, de que la moral protestante, digamos, era funcional al desarrollo económico, por la vía en que el desarrollo se produce, que es el capitalismo. Y lo que han revelado estas sociedades asiáticas, milenarias, porque China, al fin y al cabo, antes de que viniera la expansión europea del siglo XV y XVI, era la civilización más avanzada del mundo. Es decir, son sociedades que han vuelto por las suyas. Tuvieron un problema durante 3 o 4 siglos, quedaron bajo la hegemonía europea. Pero una vez que se rompió, digamos, la dominación, ha surgido esta riqueza de las culturas asiáticas extraordinaria y demostrado del confucianismo, estos valores del budismo y todos estos valores que hacen a la cultura oriental son funcionales también al desarrollo, porque han logrado crecer de manera extraordinaria dentro de economías básicamente capitalistas, pero nacionales, sobre la base de esos nuevos valores. Entonces se ha trastocado todo el imaginario acerca de cuáles son las relaciones entre las ideas, la cultura, la religión y el crecimiento económico. Nosotros, no obstante, formamos parte de un mundo raro de encontrar en sus particularidades en el planeta. Ese mundo es un mundo que a lo largo de 12.000 kilómetros comparte el mismo idioma, las mismas tradiciones, claro, los mismos puntos de partida, aunque diversos, semejantes. Ese mundo es América Latina.
No hay en el planeta nada comparable. Esa particularidad de común denominador que mencionaba, de que nos fundó una sola cultura, la cultura castellana, y se mestizó con una sola cultura, la de los pueblos originarios, y se enriqueció con la inmigración africana, pero conformó una unidad cultural con diversidades. Claro. Eso puede aportar ventajas, está aportando ventajas el proceso de integración latinoamericana facilitado. Yo creo que sí, claro. No, esa es la diferencia entre la experiencia nuestra y la experiencia asiática, ¿no? Porque cuando los europeos dominaron el mundo, se fueron a China, Medio Oriente y demás, los chinos siguieron siendo chinos, los árabes, los africanos, en una situación de dependencia, pero manteniendo su identidad. Acá los europeos crearon nuevas civilizaciones. Hubo un proceso de exterminio de los pueblos originarios. Se considera que cuando Colón llegó a América, había en el continente algo así como 60 millones de habitantes. Un siglo después quedaba el 20%. Hubo un proceso de extinción de los pueblos originarios. Sobre esa matriz viene la cosa africana, los europeos. Entonces acá en el Nuevo Mundo los europeos crearon nuevas civilizaciones. Y volvemos a lo mismo. En contrapartida a los problemas que tú planteas, esa riqueza da lugar a una cultura excepcional, a esta diversidad extraordinaria de la cultura latinoamericana, que tiene presencia mundial. Es decir, nosotros a veces bailamos al compás del Fondo Monetario, pero en Estados Unidos y en Europa bailan al compás del tango. o de la música tropical. Que como hemos comprobado en un programa, es primo hermano del son cubano. Claro, y exactamente. Se baila la música latinoamericana de norte a sur del continente. Y en ningún lugar uno viaja 9 o 10, 12 horas en avión y se saluda en el mismo idioma en que partió. Es fantástico, claro. Eso ni en China, ¿no? Porque el mandarín es una de las lenguas de China. Así es. Bueno, seguiremos hablando no en mandarín, aunque algunos economistas nos hablan en mandarín para que no entendamos nada, que no es el caso del doctor Aldo Ferrer, que habla claro. En el tercer bloque, último bloque, seguimos hablando de economía, de cultura. Muy bien. Bueno, seguimos hablando con el doctor Aldo Ferrer. Y bueno, como verán, nos acompañan, como siempre en Puerto Cultura, distintos alumnos, universidades, organizaciones, en este caso Comunicación Social de la UBA, de la Juventud de Patria Grande de la Villa 21, de Mundo Villa, que es periódico, de Comunicación de la UCES, que es Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de la carrera de Marketing y de Publicidad también. Bueno, y tenemos algunas preguntas. ¿Ya hay alguna pregunta? La pregunta sería, ¿cómo describiría al periodismo económico en nuestro país? ¿Y cuál sería el pronóstico para el futuro? ¿El periodismo? Sí, económico. El periodismo económico. No, yo creo que Argentina tiene por el hecho mismo de tener un nivel cultural alto, tiene muy buen periodismo. Creo que hay, incluso algunos de los grandes escritores nuestros han sido periodistas. Pero desde luego yo creo que el peronismo es penetrado por el conflicto político y los intereses económicos, como todos los sectores sociales. Y a veces lo que llamamos periodismo económico aparece muy sesgado, durante mucho tiempo un predominio, digamos, de la visión neoliberal. Creo que la cosa está más balanceada ahora, hay otras opiniones alternativas, pero en general yo diría que el periodismo argentino tiene un nivel alto y, repito, refleja los conflictos que están presentes en la sociedad argentina. Ahora, una cosa es periodismo y otra medios de comunicación, ¿no? Bueno, ahí está el tema también de la dominación económica, el problema que se da en muchos lados, de concentración de los medios, además la multiplicidad de medios, los audiovisuales, el periodismo escrito, donde el poder económico que se ejerce a través de los medios es un aspecto del poder económico, que a veces puede tener consecuencias positivas, pero otras, constituir núcleos de poder que son un obstáculo al desarrollo económico porque defienden, intereses que no son necesariamente los del interés general.
Y además de eso, desde luego, hay que lograr en este mundo global. Yo creo que en ese sentido Internet ha provocado una ampliación de los medios de expresión muy grande. Lo que hay que lograr es la máxima libertad y de acceso de todas las opiniones a los medios de comunicación, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Algunos, siguiendo con esto, más o menos con este tema, algunos medios proponen a las economías o de Brasil o de Chile como modelo. ¿Qué es lo que tanto les gusta de esas economías y, en todo caso, cuál es la diferencia con la economía argentina, a la que se ve que tanto no les gusta, ¿no? Bueno, en el caso brasileño hoy no tanto, porque desde que está el Partido de los Trabajadores en el gobierno, la simpatía con las políticas brasileñas es menor que antes. Antes no nos daban el ejemplo de Brasil, haciendo una mala lectura incluso de la experiencia brasileña, porque se elogiaba en Brasil, por ejemplo, la libertad financiera, que en Brasil el peso de la finanza es muy grande, pero se olvidan de que Brasil tiene Petrobras, que no vendió el petróleo, que tiene una fábrica de aviones como es Embraer, que ha construido grandes empresas de ingeniería. Es decir, Brasil retuvo núcleos del poder nacional que nosotros rifamos literalmente. Entonces era una lectura equivocada. Pero hoy vuelvo a insistir en la apreciación de los medios conservadores de la situación brasileña. No hay tanta simpatía como en el pasado. El caso chileno es distinto. Cada país tiene su particularidad. Chile siguió durante mucho tiempo, durante la dictadura militar. Primero tuvo una versión extrema del neoliberalismo que se llamó los Chicago Boys. Y esto provocó una crisis financiera y un desastre al poco tiempo de la dictadura. Ahí cambiaron el rumbo y siguieron una política conservadora, pero con fuertes rasgos de la política nacional. Por ejemplo, retuvieron el dominio del cobre, no vendieron el cobre. Tuvieron una corporación de fomento que con incentivos públicos provocó todo el desarrollo de las pesquerías, de las nuevas formas de producción de alimentos. Es decir, es una sociedad, por otra parte, distinta a la nuestra, una sociedad más disciplinada, más jerárquica, con un Estado que aún en tiempo de la dictadura siguió siendo un Estado fuerte y probablemente el menos corrupto de América Latina. Es una cosa curiosa esta. Chile tiene una tradición administrativa. Por ejemplo, yo le pregunté a veces a algunos amigos chilenos, decime una cosa, les digo, si un carabinero te detiene porque tenés una infracción de tránsito y vos le querés dar unos pesos, ¿qué hace? Te mete preso, me dice. Es decir, es curioso, lo pregunté varias veces y siempre la misma respuesta. Es decir, hay ciertas normas de conducta en el Estado chileno distintas. Pero entonces es una combinación, vuelvo a insistir respecto de lo que pasó en Chile, una combinación de políticas por un lado conservadoras, pero por otro lado de una fuerte presencia del Estado Nacional. Y a pesar de todo eso, Chile confronta hoy con problemas de protesta social, porque, por ejemplo, en el tema de la educación, que a ustedes, que son estudiantes, les interesa tanto, la dificultad en llegar a la educación, la jerarquía, digamos, llegar a los niveles altos de educación es inaccesible para la mayor parte de la gente. En ese sentido, nosotros estamos mucho más avanzados que Chile. Nosotros tenemos un sistema de educación pública, gratuita, que dio lugar a un ascenso social y a una integración de la sociedad argentina, a pesar de todas las calamidades que hemos vivido, mayor que en el caso chileno. Hoy la gran demanda en Chile es el tema de la educación y de romper estas barreras jerárquicas